ha estado quemando en mi corazón. Somos una iglesia que ama la presencia. Somos una iglesia que está buscando el avivamiento, que tiene mucha hambre de avivamiento. Y bueno, me puse a investigar todas estas características de lo que es un avivamiento. A mí me ha tocado vivir algunos avivamientos, no sé si a ustedes les han tocado, pero yo nací al evangelio en medio de una iglesia que estaba pasando por un avivamiento. Ya era el arrastre del final del avivamiento de los años 70, 80 que se dio en México. ¿Sí algunos lo recuerdan? Un avivamiento muy fuerte que dio a luz a iglesias como Amistad Cristiana, como el Centro Cristiano Calacuaya, fue un fuego que se extendió, precisamente usando a gente como el apóstol que ya marchó a la presencia del Señor, Wayne Myers, y otros muchos. Los Pardillo, Gonzalo Vega, Aurelio Arrache, tanta gente. A nosotros, a Erika y a mí nos tocó vivir ahí. Fue cuando esta belleza me invitó a ir a sus clases de Biblia. Nosotros nos tocó ver Polvo de Oro, por ejemplo. Nos tocó ver ¿cómo se llaman? Endodoncias, cuando le ponían oro a las muelas. Bueno, pues eso nos tocó ver paralíticos pararse, nos tocaron ver sanidades impresionantes, en fin, todo este tipo de cosas que se dieron en ese tiempo, en el avivamiento de los 80s. Y curiosamente quiero decirles que ese avivamiento surgió, a ver si no me apedrean, entre los católicos. Fueron los primeros que empezaron. Fue ahí donde se empezó a dar en hambre, porque eso es todo lo que se necesita para ver un avivamiento. Hambre y sed de Él. Y empezaron a estudiar la palabra y empezaron a orar fervientemente, hasta que el Espíritu Santo los fue llevando y los sacó de ahí. Porque pues precisamente empezaron a chocar con la autoridad eclesiástica, ¿no? Entonces el avivamiento tiene varias características, pero la primera, amados, y esto es algo que no debe avergonzarnos. No estoy hablando de condenación, pero la primera es una profunda convicción de pecado, un arrepentimiento inspirado por el Espíritu Santo. Dice Juan 16:8 que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amados, es innegable. Y el que diga que no tiene pecado hace a Jesús mentiroso. Y muchas veces puedes decir, no, es que yo ya no tengo pecado. Bueno, porque a lo mejor dejaste alcoholismo, drogadicción, a lo mejor dejaste adulterio. Pero ¿qué tal orgullo? ¿Qué tal envidias, celos, iras, contiendas? ¿Qué tal esas reacciones iracundas? No, ves que los montaños somos de carácter fuerte. No, amados, el carácter fuerte no es el reaccionar a gritos violentamente. El carácter fuerte es el que se sabe dominar, que ante alguna ofensa no se engancha. La blanda respuesta aparta. A ver, eso. Las personas están genuinamente destrozadas por su pecado, no solamente emocionalmente conmovidas. ¿Por qué, amados? Yo ahorita, por ejemplo, las últimas 2 intervenciones que he tenido delante de ustedes, el Señor Jesús me ha mostrado la grandeza de lo que hay en ustedes, porque dice la palabra que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, Él soportó la tortura y la cruz. Tú son parte de ese gozo. Ese era el gozo, eso era lo que lo iba motivando a Él para soportar los latigazos, las injurias, la tortura, los clavos. Tú eras ese gozo. Es lo imponente de estar ahorita juntos. Eso es lo imponente. Por ejemplo, cuando, no sé si se fijaron, cuando el grupo nos dejó, silenciaron los instrumentos y solamente quedaron las voces. Ese es el anhelo del corazón del Señor. Por eso dice ahí en Cantares, dice, hazme oír tu voz y déjame ver tu rostro. Sal de los escarpados parajes, sal de donde te estás escondiendo, le dice el amado a la amada.
porque quiero oír tu voz es dulce y hermoso tu aspecto. Así te ve el Señor, así nos ve el Señor. Entonces por eso tenemos que honrar y hacer confesión de nuestros pecados y una constante revisión de cómo está nuestro corazón. Si tú quieres honrar, porque esa es la cultura del honor. La cultura del honor no es estar echándose guayabazos, no es estar diciéndose lisonjas y adulando. Es muy distinto. La cultura del honor es saber que por la otra persona murió Cristo, que por la otra persona, por la persona que tú tienes enfrente, Él derramó su sangre y Él se levantó de entre los muertos y Él vive y mora en ese corazón también. Esa es la cultura del honor, esa es la cultura del reino. Los avivamientos también tienen un hambre renovada por la palabra de Dios. Amados, ¿cuántos tienen su Biblia físicamente? A ver, cierren sus ojos para no avergonzar a nadie. Cierren sus ojos. Levanta tu mano si tú tienes una Biblia física, aunque no la hayas traído. Todos, bájenla. Ojos cerrados, dije. Levanta tu mano si la estás leyendo diariamente. Ya menos manos. Diariamente, seguro. Diariamente, todos los días, de todos los días, ya ahí van bajando y como, bueno, 3 días a la semana. Amados, cuando estamos ardiendo por el Señor, no podemos dejar de encontrar a Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, amados. El mismo Espíritu te lleva con esa hambre de conocer, de escuchar, de ver su palabra, de leerla, de memorizarla, de saborearla, de estudiarla. También se da una adoración sobrenatural. Juan 4:23, vamos a ir rapidito. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, amados. Eso es parte también de la adoración. Además, la adoración está centrada en Jesús. Exalta a Jesús. No es impulsada por el entretenimiento, por el performance, por ser rockstars acá. No, es Jesús. Es que a mí no me gusta esa. Pues no te están cantando a ti, mano. Le estamos cantando al Señor. Es que así de repente nos ponen, no, es que están cantando puras viejitas, man. Pues sí, pues al Señor le encantan esas también, fíjate. Y a los old timers como a mí también nos encantan. Así que, amados, otra señal del verdadero avivamiento son vidas transformadas, cambio duradero en nuestro comportamiento, relaciones rotas, restauradas, adicciones rotas, que quedan quebradas sin programas. Amados, porque yo fui miembro de Alcohólicos Anónimos. Y en Alcohólicos Anónimos, yo fui por 2 tipos de adicciones, a las drogas y al alcohol. Y en Alcohólicos Anónimos te dicen que ya no puedes dejar de ir a tus juntas. Jamás. Tú siempre vas a ser un enfermo. Tú siempre vas a estar atado a eso. Pero Jesús me liberó. Jesús me liberó. Jesús me sanó. Completa, total y absolutamente. Sí. Unidad entre los creyentes. Hoy oraba Erika Josefa, unidad por la unidad. Esa es otra señal del avivamiento, amados. Unidad entre nosotros. Aquí a lo mejor dices, híjole, pues es que, ay, mi cuate aquí, el vecino no me cae muy bien. Amado, llévalo delante de la presencia del Señor, porque tiene que romperse eso. Tú tienes que entender que esta es la amada. Tú eres parte de ese cuerpo. No es que cada quien sean llaneros solitarios, somos parte de ese cuerpo. Este dedo necesita de y este dedo necesita de mi nariz, y mi nariz necesita de los ojos, y los ojos necesitan de la boca, y todo el cuerpo se necesita unos a otros. Amados, hay una reconciliación entre clases sociales, entre razas, entre géneros. Ya no hay judío ni griego, dice Gálatas 3:28, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Hay manifestaciones sobrenaturales, aunque no las entiendas, tú pregúntale al Señor. Sanidades, liberaciones genuinas. Por eso decía el Señor Jesús: haced discípulos a las naciones, echen fuera demonios, sanen a los enfermos. No dice oren por los enfermos, dice sanen a los enfermos.
y resuciten a los muertos. Hay un fervor evangelístico, amados. Quieres comunicarle, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejarlo de hacer. Por eso le hablamos, no a bibliazos, amados, no a bibliazos no se arregla nada. Se predica con el ejemplo, se predica con la forma en la que saludas, que consideras a los demás. ¿Sí? Yo recuerdo cuando recién me convertí, conocí del Señor y dejé el alcohol y las drogas y todo esto. Yo quería convencer a mi madre de que tenía que salirse de la religión que ella practicaba, ¿no? Y le di bibliazos y que ya saben que la gran ramera y que y que el otro y el apocalipsis. Y entonces me dijo, espera, me dice, ¿sabes qué? Me estás rompiendo el corazón. Lo que me estás diciendo me está doliendo. Yo voy a creer en el Dios que te cambió. Moles. Toma, chango, tu banana. Yo voy a creer en el Dios que te cambió. No, ahórrate tu teología y tus palabras, ¿sí? Me estás lastimando, me estás hiriendo. Amados, eso es tremendo. Hay humildad y oración. Los líderes caminan en quebrantamiento. Pero el de mayor gracia, Santiago 4:6, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca nos podemos creer más que los demás, amados. Si Dios te ha estado dando demasiada sabiduría, revelación, además es para que sirvas a otros que no lo tienen. No es para que te enseñorees de otros, o para que lo proclames, o para que te sientas la última coca en el desierto. Surge la oración de día y de noche. Amén. ¿Se dan cuenta cuando hemos hecho aquí el incienso? Que se nos van 24 horas y dicen, pues nos echamos otras 24, venga. Empieza a surgir ese deseo, ese anhelo de orar, de ayunar, de buscar su rostro, de estar en su presencia. ¿Qué pasó con mis paros? ¿Ya se me durmieron por ahí? Ya pasaron más de 10 minutos, mi querido Rob. No hay cultos a la personalidad, amados. No hay cultos a la personalidad. En Chihuahua, cuando empezamos el avivamiento, que estábamos viviendo el avivamiento, no lo empezamos nosotros, lo empezó el Espíritu Santo, pero que lo estábamos experimentando, esto fue una de las cosas que lo mató. El culto a los líderes, el poner nuestros ojos en las personas, en vez de mantenernos enfocados. Nos faltó esa cultura para poder sostenernos, mantenerte tú avivado. Estoy pidiendo que se suba el grupo porque vamos a ministrar ahorita varias cosas, amados. El impacto multigeneracional. La fe pasa a los hijos. Es decir, bueno, ustedes lo han visto, lo han leído ahí en Joel 2, que dice que en los posteriores tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y los ancianos, porque nos da mucho sueño a los... Es un evento, es un acontecer que abarca todas las generaciones. ¿No se quedaron los adolescentes? Están en clase. Bueno. Surgen nuevas instituciones. Por ejemplo, cuando ha habido grandes avivamientos, casi todas las grandes universidades del mundo fueron producto de un avivamiento. Ustedes, aunque no lo crean, Oxford, Cambridge, Harvard, la mayoría de las grandes universidades en Estados Unidos y en Inglaterra surgieron de la fe en Cristo Jesús, de lo que estaba sucediendo, de lo que el Espíritu Santo estaba moviendo en esta gente. Amados, hay también una de las cosas más importantes, es que hay una transformación cultural que ocurre a lo largo de décadas. Transformación cultural. Transformación cultural. Por ejemplo, la esclavitud fue abolida a raíz del avivamiento que encabezó Charles Finney. La esclavitud fue abolida. Puedes rastrear los orígenes. ¿Por qué? Porque a Finney le preocupaba
que de verdad incluso empoderaba a la mujer de tal manera que la dejaba predicar, cosa impensable en su tiempo. Dejaba predicar a las mujeres. La ley contra el aborto, Roe contra, no sé si la conocen, en los Estados Unidos le llaman Roe versus Wade. O sea, fue un juicio que se siguió para que una mujer pudiera abortar. Entonces, por eso adoptó el nombre del juicio, esa ley que permitió a nivel federal que se legalizara el aborto. Y esa ley fue revertida porque un grupo de cristianos se aferró desde el año 2000 a estar orando y ayunando para que se revirtiera esa ley. Y finalmente, 20 años después, fue derogada. Algo que se consideraba impensable, fue derogada esa ley. En el año 2005, y esto es algo que a mí también me preocupa, bueno, no me preocupa, sino que quiero poner énfasis en mi oración, amados. Por eso le pregunté a Lidia, pero no la vi. ¿Dónde anda mi Lidia? Querida, por favor, aquí públicamente te lo digo, si ahorita Dios te da palabra, me levantas la mano, por favor, ¿sí? ¿Por qué, amados? Porque necesitamos voces proféticas que se levanten, no nada más para la persona, no nada más para animarte, para hablarte de lo que Dios quiere para tu vida, sino que le hable a ciudades, que le hable a estados, que le hable a naciones. Necesitamos, y yo sé que van a surgir. Aquí en el Almendro tenemos una cultura profética. Aquí en el Almendro estamos promoviendo que escuches del Señor. Aquí en el Almendro buscamos que el Espíritu Santo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, tome de lo de Jesús y nos lo haga saber. Tome de lo que está escuchando allí en el reino, en el trono, alrededor del trono, lo que se están diciendo el Padre y el Hijo y los ángeles, lo que se está comunicando ahí, y nos lo baje y nos lo diga y nos lo confíe. Eso dijo Jesús, eso es parte de la gran promesa, de la promesa que Jesús nos dio sobre el Espíritu Santo. Y eso lo queremos cultivar, amados, pero no solamente para nuestro beneficio personal e individual. Queremos hablarle a naciones. Queremos hablarle, por ejemplo, esto que sucedió ayer. Esto es ir a cambiar la atmósfera en un terreno que no es el nuestro. Bueno, es nuestro. Perdón, tachen eso, bórrenlo de la cinta. Es nuestro, Capulines es nuestro. Lo hemos tomado para Jesús. Y tenemos palabra para esa región. Y va a seguir Cápula, y va a seguir Benito Juárez, y van a seguir todos los poblados alrededor. Y así también tenemos que tomar posesión de esta ciudad. Estamos en Huixquilucan, ¿verdad? Esa es nuestra Judea. Y luego Samaria es nuestra ciudad. En el 2005 un profeta, Kim Clement, un día se los puse en un video, no sé si ustedes recuerden. Bueno, a ver, aunque no están los chavos, ¿me pueden poner el video de la oración que está en inglés, por favor, de Kim Clement? No, de Jesse Engel, por favor. Ese mero. Este fue el llamado en el año 2000. The call, en una convocación que se hizo precisamente para iniciar la vuelta a Cristo de los Estados Unidos de Norteamérica, el arrepentirse por la ley del aborto. Adelante, córranlo, por favor. Súbanle, sí, por favor. Este es Lou Engle. Volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Today, as we move into this segment, we ask for something supernatural, not only here, but to break out all over this nation. Ahí están los papás lavando los pies de sus hijos. God, I cry out to you right now, God. Release the Nazarites, Lord, like John the Baptist, Lord, crying in the desert, Lord. Ese es su hijo, Jesse Engel. They would have no toleration in their heart for Jezebel, Lord. We would be a double portion generation of Nazarites, Lord. And we would cry out to you for revival in our land, Lord. That we would be the hinge of history, Lord. That we would burn for you, Lord. We would be so on fire for you. We would have no side issues, Lord. I just pray you would raise them up in the name of Jesus at the young age, Lord. At 12 instead of 21, Lord.
los 12 en lugar de los 21. No te esperes. Raise them up over this whole mall, Lord. I just pray that the long hairs arise. Let the long hairs arise. Would you like to learn to play worship piano? Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Te alabamos. Gracias, Señor. Sí, dale un aplauso al Señor. Erika y yo pertenecimos a este movimiento durante algunos años y organizamos 2 llamados en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Cuando juntamos a toda la iglesia a orar, amados, cuando juntamos a toda la iglesia a orar, se dio una unidad como nunca se había experimentado en Chihuahua. A lo mejor me vas a decir, ya me sé esa historia. No le hace. Los viejos repetimos historias hasta que te la aprendas y hasta que te convenzas que puedes hacer lo mismo y cosas mayores puedes hacer. Cuando llegamos a Chihuahua había una sequía de 7 años, amados. Había niños que tenían 7 años que nunca habían visto llover. Y nos propusimos que como una señal profética se rompiera esa sequía. Y el Señor empezó a dar una lluvia tardía, fuera de tiempo, impresionante. Al día siguiente la noticia en los periódicos era que en los salones de clase los niños se salieron a mojarse. Desobedeciendo a sus maestros, se salieron enloquecidos a mojarse, porque era la primera vez que veían los niños de primaria. También nos propusimos orar al Señor para que se acabaran los feminicidios, amados. Y lo logramos, amados. Unos años después, no sé si ustedes se acuerdan que Chihuahua era conocida por las muertas de Juárez. Eso a mí me ofende. Eso a mí me ofendía, porque yo soy chihuahuense. Y no puede ser que mi tierra natal sea conocida porque asesinan a sus mujeres. Y yo quiero que a ti te duela hoy, porque México es conocido por el país exportador de fentanilo, o el país de las desapariciones, o el país de los crímenes. Desde 2007, cuando se legalizó el aborto, se disparó el número de homicidios. Se disparó el número de homicidios. De una media de 40, 50 mil homicidios, que es muchísimo, que había en el sexenio de Fox, brincamos a 120. Hoy hay más de 500,000 muertos por la violencia generada por el narcotráfico. Hay más de 150,000 desaparecidos, amados. Y todo esto se dio a raíz de la legalización del aborto, 2007. Amados, esto debe de insultarnos. Esto debe de desafiarnos de una manera. No podemos tolerar eso, no mientras estamos nosotros a cargo. ¿Dónde quedó aquello de pídeme y te daré las naciones por heredad? ¿Dónde quedó eso? Vamos a reclamar esta ciudad y vamos a reclamar este país. No le pertenece a los políticos corruptos, no le pertenece a los indiferentes, no le pertenece a los que lo saquean, nos pertenece a nosotros. Es nuestro. Y no es el México que le vamos a heredar a los chaparritos que pasaron aquí. Por Dios, no es el México que les vamos a heredar. No les vamos a heredar un México de sangre. Les decía, en 2005 Kim Clement profetizó que Trump sería. 2005 Trump ni siquiera estaba en la política. Y un profeta que se llama Kim Clement, ya falleció, profetizó que él sería presidente por 2 términos. Cuando perdió la segunda, mucha gente acusó a Kim Clement de falso profeta. No sabían que el Señor tenía guardada esa carta, ¿verdad? Y ahora regresó Trump otra vez. Con Trump se abrogó la ley del aborto a nivel federal. Tengo un gran amigo que se llama Dan Gómez, un profeta que conocí hace muchísimos años. No quieren saber cuántos ya. Un día se encontró en el aeropuerto a George Bush, era candidato a la presidencia, y le dijo, se acercó y pasó el cerco de seguridad y le dijo: usted va a ser presidente por un solo voto. Un profeta de Dios, por eso necesitamos que se levanten los profetas. Usted va a ser presidente por un solo voto. ¿Se acuerdan cómo ganó George Bush? En la Suprema Corte de Justicia, por un voto.
en la Suprema Corte de Justicia por un voto. Por eso necesitamos que se levanten las voces proféticas, amados. Por eso necesitamos que... ¿Cuántos han leído Hechos 2? Levanta tu mano. Vamos a dejarlo de tarea, volverlo a leer en esta semana, por favor. Si no tienes una Biblia, acércate, buscamos una. O baja una, descarga una aplicación, no le hace. Dice Salmo 85:6: ¿no nos darás vida otra vez para que tu pueblo se regocije en ti? Amados, la prueba del avivamiento no es la emoción temporal, sino la transformación permanente. Hay un libro que no sé cuántos lo han leído, ¿por qué no llega el avivamiento?, de Leonard Ravenhill. ¿Cuántos lo han leído? Amados, se los voy a dejar de tarea, por favor búsquenlo. ¿Por qué no llega el avivamiento?, de Leonard Ravenhill. Y él dice que no llega por la crisis de oración. Describe a la oración como la cenicienta de la iglesia, que es menospreciada frente al intelectualismo, al activismo religioso. Denuncia que muchos ministros predican sin dedicar tiempo a la oración, lo que resulta en mensajes carentes de unción y de poder transformador. También él subraya el asunto de la tibieza en la iglesia moderna. No podemos ser tibios, amados. Acuérdense que los tibios los vomita de su boca, dice el Señor. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, pero entonces ¿puedo ser frío? No, lo que pasa es que el que es frío puede calentarse. El que es frío puede llegar un día a tener un encuentro con Jesús y arder en pasión por Él. Pero el tibio, mañana, luego, eso no me corresponde. ¿Qué puedo hacer? Son unos corruptos los del gobierno. Yo no voté por Sheinbaum, pero ¿sabes qué? Es mi presidenta. Y voy a estar orando hasta que ella, todas las decisiones que tome, las tome conforme a lo que Dios tiene destinado para este país. Recordemos, este es un escudo profético. El águila, que es símbolo de los que temen al Señor, es símbolo del Señor mismo, devorando una serpiente, que es símbolo de nuestro enemigo. Este es un símbolo profético, amados, parado sobre un nopal, que es la planta nacional de este país. Escuchen su himno. Es otra proclamación profética, que vamos a echar fuera al enemigo que ha osado hollar con la planta de su suelo nuestra nación, el suelo de esta nación. Un soldado en cada hijo te dio el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Amados, no, el ser cristianos no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes, no podemos ignorar que algún día estos pequeños, aunque no hayas visto aquí a tus nietos o a tus hijos, yo tengo un compromiso con esta generación porque tengo nietos de esta edad. Y yo quiero dejarles un país distinto. Yo por eso hoy quiero poner en ti un reto, un desafío para una consagración completa y absoluta. Para que hagamos de la oración, de la búsqueda de su rostro, de la intimidad con el Señor, lo hagamos una prioridad en nuestras vidas. Buscar más la unción, el aceite, la presencia del Espíritu Santo, más que el éxito humano. Decía Leonard Ravenhill una cosa hermosísima: Dios, dame avivamiento en mi alma, en mi iglesia, en mi nación, o dame la muerte. Wow, 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 wow. Que pudiéramos orar así, amados. Que pudiéramos así decir: Señor, no quiero nada más que todo lo que tenga que ver contigo. Quiero tu plenitud, Señor. Dame avivamiento en mi alma, en mi iglesia, en mi nación, o dame la muerte, Señor. En la palabra vemos muchísimos ejemplos de avivamientos. Los que más me llaman la atención son aquellos, por ejemplo, Ezequías o Josías, por ejemplo, cuando encuentran la palabra. ¿Cómo? Aquí está la palabra de la que oímos hablar hace cientos de años. Se hablaba que seguían hace cientos de años. Y cómo el rey lloraba, y cómo se desgarraban las vestiduras, y venía una reforma, amados. Ese es otro símbolo, otro signo del avivamiento, amados. Que el cambio, o sea, el encuentro con el Señor, el arrepentimiento, la consagración que sigue, siempre viene después una reforma.
¿Qué quiere decir una reforma? Un cambio sustancial en cómo nos movemos, en cómo actuamos, en nuestras políticas, en nuestra forma de ser. Digo políticas en el caso de un país, no del país, por ejemplo, del pueblo de Israel. Amados, hablábamos hace un momento de todas las estadísticas de muerte, de los 500,000 por violencia relacionada con el narcotráfico, de los 120,000 desaparecidos. La única manera de contrarrestar ese río de sangre es por la sangre del Cordero. Dice Apocalipsis, me parece que es el 12, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A nivel global, amados, el Espíritu Santo está anunciando un último avivamiento previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando andaba noviando con Erika y nos íbamos a casar, había también este run de que el Señor podía llegar en cualquier momento. Y yo le decía: no, Señor, espérate tantito, déjame casarme primero. No se preocupen, va a haber tiempo de eso, va a haber tiempo para eso. Pero el siguiente avivamiento, amados, será el de la comunión. Va a volver a cobrar importancia en medio de nosotros, como algo trascendental, como algo vital para nosotros. La mesa del Señor. Nosotros tenemos que contrarrestar ese flujo de sangre mediante la proclamación del poder de la sangre de Jesús. Por eso me llama mucho la atención, es 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 10 y 11, que Pablo, gracias mi querido maestro, que Pablo decía: esto lo recibí del Señor, esto lo recibí del Señor. Y narra exactamente los pasos de cómo se celebra la cena del Señor. Pero dice: así que siempre que hagan esto. Pablo contaba con que eso sería una parte cotidiana. Y hay una enseñanza preciosa que yo he aprendido de esta mujer. Amado, si tu casa está viviendo división, si no hay armonía entre los cónyuges o con los hijos, es porque falta la mesa. La mesa es muy importante, amados. Y desgraciadamente la vida cotidiana, la vida moderna nos han puesto a trabajar al papá y a la mamá. Y los hijos pues ahí regresan de la escuela y ahí pues a ver cómo les va. Esta mujer ha instituido en nuestro hogar la solemnidad, la prioridad de la mesa, de sentarnos a la mesa, de compartir los alimentos, de disfrutarnos el uno al otro, de hablar entre nosotros. Eso es la mesa del Señor. Yo recuerdo cuando estábamos en el llamado allá en Chihuahua, que mis hijos llegaban con sus amigos, y a sus amigos les encantaba que los invitáramos a comer, porque no tenían eso en casa. Y llegaban y nos sentábamos a la mesa y se hacían unas chorchas divertidísimas. Amado, ese es el fogón. La mesa es el altar familiar. Te lo voy a volver a decir: la mesa en tu casa, el comedor, ese que de repente usas para escribir, o porque a lo mejor te comes un cereal parado en la cocina, porque a lo mejor te preparas nada más un sándwich de carrera y te vas. No, esa mesa que casi no usamos es el altar de la familia. Es el altar de la familia. Por eso quiero retar tu vida, desafiar tus expectativas y tus planes de vida. Allá afuera, amados, la mayoría de la gente no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Somos responsables de nuestro tiempo.